Lo primero que quiero decirte es que a Dios se le ocurrió que la manera de conexión con Él es por fe. Es por fe. Dios ha escogido la fe como el medio, como el canal para conectarnos con Él. No me pregunte por qué. La verdad que no sé por qué Dios ha diseñado que sea por la fe la manera de conectarnos con Dios. Entonces, como ya, por lo menos de mi parte, he aprendido a no discutir con Dios, porque siempre que he discutido con Dios me fue mal. Entonces, no voy a discutir, sino voy a aceptar. Y hay muchas cosas que en nuestra vida y en este tiempo que transitamos aquí abajo, tenemos que aceptar. A veces sin terminar de comprender enteramente o de responder a nuestros dilemas. Así que la fe, 2 letras y sin embargo un mundo. Cuando hablamos de la fe, tengo que empezar a entender que si es mi canal de conexión con Dios, es el canal de conexión con lo sobrenatural. Entonces tengo que aceptar y tengo que afirmar que hay un nivel sobrenatural en el que ocurren cosas. Hay un ambiente sobrenatural en el que pasan las cosas y es en el que Dios está y Dios se mueve. Entonces, si yo deseo lo sobrenatural en mi vida, tengo que empezar a entender la fe. Tengo que conectar por fe. Es que donde la ciencia termina, empieza la fe. Donde las respuestas del hombre terminan, empiezan las respuestas de Dios. Eso es fe. Eso es sobrenatural. Yo estoy seguro que hay muchos que están aquí que ya han experimentado lo sobrenatural en su vida. No voy a hacerte la pregunta para que lo expreses, pero ¿cuántos de ustedes fueron sanados de una enfermedad y a lo cual no había mucha explicación y sin embargo intervino el poder de Dios, actuó la mano de Dios y el problema se resolvió? Yo doy testimonio en mi propia vida. Cortito, disección de carótida externa. Corría riesgo de una trombosis cerebral. Tenía todos los síntomas. Hasta me emocioné y me emociono cuando veo que tengo estudios en casa que confirmaban este diagnóstico y no por un solo estudio, sino por 3 estudios diferentes, hasta el último donde me tuvieron que hacer entrar, digamos, por hacer un cateterismo y entrar entonces a esta zona con una cámara, pero en ese interín, y yo nunca lo voy a olvidar, mi hermano, mi hermana, estaba en este lugar, en donde están estas 2 sillas, un miércoles, la iglesia me rodeó, impuso sus manos sobre mí y oró y clamó al Señor para que sea sano. ¿Y saben qué pasó cuando fui a la endoscopía? El médico, lo hago sintético porque es más largo, hay más detalles, pero en un momento dado yo sentía que tenía el televisor, la pantalla, el monitor y veía. No sabe lo emocionante que es verse por dentro uno. Acostumbrado a verse en el espejo el exterior, pero me estaba viendo en un monitor mis arterias. Y subía y bajaba. Y le decía al anestesista que estaba al lado, decía, dale gas. Y me mandaban un líquido, un medio de contraste para hacer el estudio que me quemaba. Parecía que me estaban inyectando fósforo líquido en las venas. Pero después de haber intentado 2, 3 veces meterse en la otra carótida por si las moscas, y de pronto me dice, yo estaba consciente, me dice, Eduardito, dice, no tenés nada.
Y le digo, pero doctor, ¿y los estudios? Me dice, no. Acá termino yo, me dijo. Hasta aquí llegué. Y me dijo una frase que no la voy a olvidar. Me dice, ahora volvés a tu casa y descorchás un champán porque estás sano. Bueno, yo no sé si descorché un champán, mucho no me cuesta, pero créanme que le di la gloria, las gracias al Señor, porque experimenté el poder de Dios. Entonces no le podría estar hablando de algo que no conozco. No le podría estar hablando de algo que para mí es algo intangible. No podré explicar muchas cosas, pero sí sé decir que hay poder en el nombre de Jesús. Y a ese poder se llega por fe. Vamos a leer un pasaje que es el que nos va a servir de base para esto que estamos hablando. Vamos a Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Yo no sé si a usted le importará o no mucho este tema que vamos a hablar hoy, pero si usted está inquieto, si usted estaba con algunas dudas, si usted está queriendo entrar en ese otro nivel que le hablo, tome nota. Ni siquiera confía en su mente. Mire, saque una lapicera, saque su agenda o agarre el celular en notas y empiece a anotar algunos principios. Yo voy a hablar de 4 principios que este pasaje revela. Y si los entendemos en esta mañana, y no solo lo entendemos, sino que nos apropiamos de esta palabra, créanme que van a pasar cosas sobrenaturales en su vida. Porque usted está entrando justamente al portal de lo sobrenatural y va a comprender, como entiendo yo también, lo que Dios es capaz de hacer, Dios puede hacer. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10 dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Siguiente. Había allí un centurión, acá hago una aclaración, centurión era un oficial romano. Y la palabra centurión viene de 100, significa que era un oficial que tenía a cargo 100 soldados romanos. Y entonces había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, preste atención a esa frase, él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir, o sea, era un tema terminal, no había salida. Hasta ese momento, por lo que dice el pasaje, el futuro de este siervo era totalmente negro. Y dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Siguiente. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación, dijeron los líderes religiosos, que nos ha construido una sinagoga, o sea, una iglesia, un lugar de reunión para los judíos. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Preste atención a esa frase. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra, que digas, quedará sano mi siervo. Siguiente. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados, ¿qué encontraron? Sano al siervo. Dios bendiga esta palabra. Dije que quería compartir 4 verdades, 4 principios que el relato bíblico nos enseña. Pero lo notable, ¿sabe qué es? Que uno encuentra en la Biblia mayormente, hoy nos hablaba Damián de Sara, estéril, y Dios le promete que iba a tener un hijo, y el hijo vino. Pedro
Bajó de la barca, caminó sobre el agua, también nos contó Damián, y de pronto, cuando quitó los ojos de Jesús, empezó a hundirse. Pero todos estos pertenecían a la línea ancestral del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero aquí tenemos un individuo que pertenece a otro lugar, que no pertenecía al pueblo de Israel. La diferencia es astronómica, tremenda. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que desde un principio fue formado en una creencia monoteísta, o sea, de tener un solo Dios, Jehová Dios. Entonces para un judío, hablar de alguna de estas cosas era más fácil porque tenía un trasfondo espiritual correcto. Pero este centurión romano, que como lo dice justamente su nacionalidad era Roma, provenía de un trasfondo politeísta de tener varios dioses. Además era un militar. Y entonces de pronto, ¿cómo este hombre con ese trasfondo pudo llegar tan lejos desde el punto de vista de la fe? Era tal punto, por favor, no hagan ruido. Era tan profunda su fe que las cosas empezaron a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurrió con este hombre? Oye hablar de Jesús, ahí en la ciudad donde estaba, en Capernaum, e inmediatamente él dirige su fe a Jesús, pone sus ojos de esperanza en Jesús y busca una salida, una solución en Jesús. Hay algo que a mí me impacta y es justamente este detalle, que este hombre no tenía trasfondo hebreo y su formación era completamente opuesta a la formación hebrea de creer en un solo Dios y de tener comunión con ese Dios y de haber descubierto la presencia de Dios en su vida. Así que lo que está pasando con él en este relato es realmente impresionante. Realmente impresionante. Lo primero, yo le dije que le iba a compartir con usted 4 cosas. La primera, versículo 5, dice que los hombres, los religiosos, dijeron, mira, escuchalo a este hombre, sanalo, responde al tema de su que te pide, porque es un hombre bueno, es un hombre que nos ha construido una sinagoga. Lo primero que yo quiero subrayar es que este centurión romano era una persona generosa. Generosa no con sus soldados, porque no habla que la sinagoga era para sus soldados que tenían otra religión, sino para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Por eso los dirigentes judíos tenían aprecio por este centurión. Y fueron intermediarios en alguna manera para justamente interceder ante Jesús. Señor, respondele, por favor, porque este hombre nos hace cosas buenas. Este hombre nos ha construido una sinagoga, este hombre nos ha dado algo que bueno, no es fácil de conseguir. Y lo primero que yo quiero subrayar es que para entender la fe no es algo etéreo, tampoco es algo en el cual, digamos, fantasioso, no es ciencia ficción, sino que uno de los aspectos que tiene que acompañar a la fe es justamente las obras. Y justamente en Santiago 2:17 nos dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, una fe sin acción está muerta. Una fe sin resultados está muerta. Una fe sin servicio está muerta. Una fe que no es acompañada por la actividad, por realizar, por bendecir, por ayudar, es una fe muerta. En el versículo 25 del mismo capítulo nos dice, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta, bueno, dice, no, 25, sí, es 25 este. Me equivoqué, no importa, lo dejamos ahí. Pero repite la misma verdad, la fe sin obras
es muerta. Significa que si yo no activo, si yo no sirvo, si yo no bendigo a quienes me rodean, entonces mi fe es un poco una fantasía. Es casi como algo que si no alcanza a verse en obras, si no alcanza a verse en actos, entonces la fe en ese caso no es inconsistente. Y este hombre, el centurión romano, dice que justamente era un hombre que bendecía, que hacía, que beneficiaba a la gente. A mí me emociona ver esta realidad, porque es lo que la iglesia está intentando hacer en este tiempo. Cada sábado que se viene a cocinar y se vienen a entregar las viandas y se viene a bendecir a personas y se entrega un par de zapatillas y se entrega de pronto una ropa, se hace algo por alguien, entonces la fe está cimentada, la fe está justificada, la fe está avalada. ¿Por qué? Por la generosidad, por las obras. La fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. ¿Cómo andás de obras? ¿Cómo andás bendiciendo a otros? ¿Estás pensando en los que te rodean? ¿Estás viendo la necesidad de lo que está a tu alrededor? Bueno, acuérdate, la fe sin obras es muerta. Primer ingrediente, para una fe robusta, para una fe certera, para una fe realista. La segunda, en el versículo 6 y 7, el centurión le dice que mandó a unos amigos antes que Jesús llegara a su casa. Jesús iba a ir a su casa y le dice: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Y en el versículo siguiente, en el 7, dice: por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. A mí me impactó esta actitud. Me impactó porque este centurión lo que empezó a reconocer, lo que empezó a entender, lo que tenía claro, que quien estaba, a quien él había recurrido, era alguien sumamente importante. Era tal vez lo más importante o el más importante que él había conocido en su vida. Y sintió una tremenda diferencia, un choque entre la santidad de Jesús, entre la rectitud de Jesús y su propia vida. O sea, esa diferencia, dice: Señor, no soy digno que entres a mi casa. Señor, yo no soy digno de mirarte a los ojos, yo no soy digno de dirigirte la palabra. Y lo que yo veo como segundo ingrediente es la humildad, la humillación de este centurión, de este oficial romano. Y entonces me llevó a preguntarme, cuando yo me presento delante de Dios, ¿bajo qué condición lo hago? ¿Cuál es mi actitud?